saberlo. Si usted me está dando la información correcta. Así es correcto. No entiendo algo, Flor. ¿Qué cosa? El diputado Raúl Fernández está con un proyecto de ley para evitar el bullying en las escuelas. No entiendo Yo, cómo el yo, bullying, yo lo entiendo, lo que no sé es cómo lo pone a bueno, evitar. por una ley, no entiendo. Por una Pero ley. ya tenemos comunicación con el diputado para que nos explique. Diputado, buenos días, bienvenido. Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y siempre feliz de poder compartir con ustedes y con las personas que nos ven y nos escuchan. Evitar el bullying y eliminarlo es tácitamente imposible. Por eso la ley se llama que promueve la sana convivencia sin violencia en las instituciones educativas de la República de Panamá. Se trata de la prevención del acoso escolar. ¿Cómo se previene el acoso escolar? Cuando nosotros tenemos dentro de los centros educativos personas capacitadas con una hoja de ruta de cómo tratar el acoso escolar, cómo tratar al joven que ha sido acosado dentro de un centro educativo y cómo tratar a ese acosador para que no lo vuelva a hacer. Ahí viene la prevención. Una persona que hace bullying o que se dedica a esto, un joven que se dedica a esto, es continuo en su actuar y no solamente a un joven, sino a varios jóvenes. Si lo sabemos identificar y lo sabemos tratar, podemos prevenir a que otros jóvenes sigan sintiendo este acoso por parte de otro estudiante o por parte de otro profesor también. Ok, pero cuando impulsamos una ley, ya entendemos la intención, lo acabo de explicar rápidamente, pero ya cuando lo formaliza a través de una ley, la ley en sí misma que plantea. Claro, la ley plantea que en todo centro educativo debe tener a una persona capacitada en temas de acoso escolar. En un principio, nosotros queríamos que se tuviese a un psicólogo, pero sabemos que para el Estado y por la baja cantidad de psicólogos que tiene el país, contar en todos los centros educativos es de muy gran alcance. Entonces, los profesores tienen que recibir por lo menos una vez al año, no se me duerma, doctor, hombre. Los profesores, Usted sabe de qué hora estamos nosotros en esto. ¿desde qué hora? No me deje pensar que lo estoy aburriendo con No, este no, tema. no, Él no, está no. durmiendo, no, para nada. Él es así No, normalmente, diputado, no se lo que preocupe. pasa es que acuérdense, diputado, que los que dormimos pocos andamos siempre con sueño permanente. Yo sí, Pero, gracias a Dios, tengo eso bueno. Mis 8, 9 horas diarias. no, que va, Empiezo temprano, jamás. pero me acuesto temprano. Jamás puedo dormir yo. Con mucho esfuerzo, 6 horas. Con mucho esfuerzo. Hoy, por lo menos, Pero dormí, creo que 4. es O sea, sano dormir. Dormir da larga vida y una buena alimentación. Entonces, eso es lo si que me preocupa nosotros... con Flor. ¿Por qué? Porque Que, me... que duerme mucho y que va a tener larga vida. O sea, quiere que me muera pronto, mire, de lo peor. Qué Mira, bárbaro. mira, eso es bullying, eso es Eso es bullying. bullying, eso es bullying. Eso es bullying, estoy de Justamente, acuerdo. justamente. Y volviendo al tema, diputado, entendiendo el elemento de tener personal preparado para esto, que es una quimera, porque sí, es cierto, no, el Meduca es prácticamente imposible que tenga un personal, un psicólogo en cada escuela del país. Pero lo que estoy tratando de proyectar... Llevar estadísticas, notificar a los padres, notificar a la Defensoría del Pueblo. Los profesores deben por lo menos una vez al año ser capacitados en estos temas. Entonces, cuando nosotros creamos una comunidad que entiende que el acoso escolar es una realidad que puede terminar hasta en el suicidio, es cuando entonces nosotros empezamos a bajar estas incidencias que hoy se dan mucho en nuestros centros educativos. Esta ley nace porque un grupo de jóvenes de la Fundación Ni Uno Más, que fueron víctimas de acoso escolar, se dieron cuenta que en otros países
cuando uno empieza a crear hojas de ruta para tratar un tema con tan alto nivel de impacto negativo, empieza la mejoría de esto, porque en otros programas me han preguntado, pero si bullying hemos tenido siempre y a nadie le ha pasado nada y a todo el mundo han molestado en un aula de clase. Esa era la salida, te agarro. Ahora la salida te agarro. Mire, el bullying es una condición específica que tiene que ser por una persona de igual o mayor jerarquía que la de uno, tiene que ser constante, tiene que ser en un tema constante, y eso es lo que verdaderamente hay que tratar, porque eso es lo que trae estas consecuencias tan nefastas como le pasó al joven en Utah, que se suicidó porque no aguantó el bullying, y por más que él trató de decirlo, nunca se supo explicar porque no tenía a quien contarle de una manera científica, de una manera cómoda por lo que él estaba viviendo. Y entonces optó por la solución que nosotros no queremos que lo pase a ningún joven y mucho menos a ninguno de nuestros hijos, que es el suicidio. Entonces, si tenemos gente bullying, que entiende el tema, que lo ve, las que dos, se da diputado, cuenta, puede diputado, tratarlo. las dos vías del bullying, es decir, el buleador y el buleado, si es que existen esos términos en el idioma español, las dos vías, para mi gusto, comienzan a resolverse en la misma casa, en la Sin familia. duda. Y el problema que tenemos en Panamá con la descomposición familiar es muy fuerte. Muy fuerte, doctor. Por eso esta ley en uno de sus artículos habla de que los padres o los apoderados de los jóvenes, ¿cómo se llama? El papá es el Acudiente. El acudiente, el acudiente, disculpen, de los jóvenes, se tiene que involucrar directamente en la solución del problema y tienen que acudir al gabinete psicopedagógico para tratar este tema. Los dos padres, tanto del niño, tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo, tanto del bully como del que recibe la afectación. Porque a veces los padres no nos damos cuenta de lo que le pasa a nuestros hijos en la escuela, pero tenemos que estar abiertos a querer saberlos para tratarlos, porque si no hay ayuda dentro del núcleo familiar para tratar este tema, el tiempo para lograr la disminución del acoso escolar va a ser Pero muy fíjese, grande. este es un caso igual o peor que el acoso a las niñas. O sea, que en nuestros tiempos modernos, que es una de las primeras cosas que la mamá y o el papá le enseña a las niñas: no te dejes tocar por nadie. Y si alguien extraño te toca, tú me lo dices de inmediato. Lo mismo tiene que ocurrir con el bullying. O sea, si Totalmente de alguien tú acuerdo. percibes que te está bulleando, reitero, no, que creo que la palabra todavía no existe en el español, o te está cogiendo de Congo, como decíamos en nuestra época, tú tienes que decirlo, tienes que denunciarlo, que igual ocurre con el acosador. Porque si no lo denuncias, el problema va a crecer y crecer y crecer y crecer. Y Así no todo mismo, el mundo reacciona igual frente a ese hecho. así mismo es. Así mismo es. Entonces, también hay que establecer las acciones reparativas. O sea, cuando hablamos de acciones reparativas, es esto, o sea, darle el seguimiento a ese joven que ha recibido la afectación para poder que nosotros tengamos estadística de qué hemos logrado, ¿no? Entonces también se va a formular las estadísticas una vez al año. Estas estadísticas, algo importante, no son públicas. Por eso estas estadísticas no la va a llevar el INEC de la Contraloría. Estas estadísticas la va a llevar el Ministerio de Educación, porque fuese engrosar el problema, decirle a un niño que es bully, que ahora todo el mundo sabe que ese niño es bully. Entonces se le está bulleando, se le está devolviendo el tema, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que ese niño, ese joven entienda que no puede seguir actuando de esa forma, darle el tratamiento
para que esté en sana convivencia en los centros educativos del país. En la primera ley que nosotros pasamos en la Asamblea, esta ley fue vetada parcialmente por el Ejecutivo, y entendí totalmente lo que dijo Meduca, porque nosotros decíamos que las estadísticas las tenía que llevar el INEC, y todas las estadísticas del INEC son públicas por ley. Entonces, esta no podía ser pública, entonces ese fue el veto que hizo el órgano ejecutivo, el cual estoy totalmente de acuerdo que no pueden ser públicas las estadísticas del bullying en los centros educativos del país. Pero necesitamos estadísticas para saber si estamos caminando en la dirección Ahora, correcta. en esas averiguaciones que han hecho usted, diputado, ¿han podido constatar que en las escuelas donde hay el gabinete psicopedagógico la situación es distinta a donde no hay? Es que no se puede constatar porque no hay data. El Mm. gabinete psicopedagógico no hace data en acoso escolar hoy en día. Nosotros lo que le estamos diciendo a los gabinetes psicopedagógicos hoy en día es que hagan data sobre acoso escolar. Hay data sobre problemas familiares, hay data sobre problemas psicológicos de los jóvenes, hay data sobre peleas, riñas entre jóvenes, pero no hay data sobre un acoso escolar ni cómo ha sido tratado. No hay registros, exacto. No hay registro. Y sabemos que es una realidad el acoso escolar en nuestros centros educativos. El gabinete psicopedagógico no es ninguna novedad en el Mieduca. O sea, No. Ninguna. Ha existido siempre. Así Lo que es. se le está dando es una nueva, una nueva actividad, una nueva función a ese gabinete psicopedagógico en llevar estadísticas de acoso escolar. Bueno, entonces... Ahora, ¿qué pasará que ahora los muchachos son más vulnerables que antes, ¿no? Porque antes redes sociales ha jugado un papel muy, pero muy importante en agravar el problema del acoso escolar. Porque antes un acoso se quedaba en un salón de clases, un acoso se quedaba en un grupo de 10, 12 jóvenes. Ahora el acoso escolar puede llevar a que te conozcan de manera negativa en todo el país, de manera burlesca en todo el país o hasta en gran parte de nuestro globo. Redes sociales y la desconexión de los papás con los hijos, ¿no? Con papás con los hijos. Por eso es muy importante que los padres administren de manera muy específica y a mucha conciencia el uso de las plataformas digitales en los jóvenes. Hoy en día, todas las plataformas, iOS, Android, absolutamente todas tienen parent control para que el papá pueda saber exactamente qué está haciendo su hijo dentro de una pantalla digital, dentro de redes sociales, dentro de los juegos y poder monitorear. Y esto se ha dado porque el crecimiento de acoso escolar, el crecimiento de este tipo de actividad negativa en redes sociales ha sido algo totalmente que notar, pero los padres de familia tenemos que prestar no la debida atención, toda la atención necesaria, toda, sin límites, para saber qué le está pasando a nuestros hijos o qué están haciendo nuestros hijos en esta plataforma. Les recomiendo a todos los padres bajar este tipo de aplicaciones de parent control o control de padres de familia, control a los niños en todas las pantallas digitales que utilizan nuestros hijos, porque no solo es en Twitter, Instagram y Facebook, también están en los juegos estos, Fortnite, en sí, todos los juegos que utilizan ellos, que hay comunicación, ¿no? Y muchos acosadores utilizan esta plataforma para acceder a personas vulnerables y robarle la identidad, secuestro y muchísimas cosas. No solamente el acoso de unos a otros, sino también estos juegos diabólicos que están impresionante en las redes sociales. Eso, lo que más preocupa de todo esto, como se dijo al inicio, esto ha existido toda la vida. Los problemas que ahora lo estamos viendo con más énfasis, entre otras razones por lo que dice el diputado de las redes sociales, el papel que juegan las redes sociales. Sí. Pero lo más grave de esta historia es que jóvenes que se terminan quitando la vida porque no toleran el acoso que les hacen sus compañeros o sus amigos. Y sobre todo porque no recibieron el tratamiento adecuado. Si hubiesen
recibido el tratamiento adecuado o una persona se hubiese podido percibir que tal joven está siendo acosado, lo hubiese podido tratar y tomar todas las medidas necesarias para que esto no ocurra. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es capacitar, formar a nuestros docentes, a toda la población estudiantil y sobre todo a los padres de familia para que entiendan y puedan oler, olfatear cuando esto está pasando y de una vez tratarlo. Y no solamente si los papás del acosado, sino los papás de los acosadores. De los acosadores, que también tiene que ser para los padres Un muy problema. fuerte tener un hijo acosador. O sea, un padre de un hijo acosador como de un hijo acosado sufre igual. Nadie tampoco quiere que se le salga de las manos un niño que es el bully de su salón. O sea, eso también el padre lo sufre y también tiene que tratarse dentro del núcleo familiar. Casualmente aquí me mandan imágenes de el hecho más reciente de bullying que es el de un estudiante en La Chorrera. Quedó hospitalizado porque dice que los Hospitalizado. compañeros lo agarraron a golpes. Pero Ujú. bueno, el manejo de la escuela parece que no fue el mejor. Total, entonces ahora el MEDUCA tiene la responsabilidad de reglamentar esta ley lo antes posible y ponerla en ejecución. Junto con la Fundación Ni Uno Más estamos trabajando arduamente, firmaron un convenio la Fundación con el MEDUCA para empezar a dar de manera gratuita. Esta fundación recibe donaciones totalmente privadas, no recibe donaciones del Ejecutivo, ni le va a cobrar al Ejecutivo por de manera gratuita y de forma voluntaria ir a los centros educativos del país a hablar de cómo tratar el acoso escolar para entonces disminuir este flagelo. Y siempre hablo de disminuir. Eliminarlo es No, imposible. Oiga, mientras haya ser humano va a existir esto. sí. Así Entonces, es. lo único que falta ahorita es la reglamentación de la ley. Otra La más. reglamentación por Otra parte más, de Flor. la Otra ministra, Otra más. más. otra más, y sobre todo de la ministra de Educación, que aunque sea estamos esperando su plan de trabajo, de cómo va a modernizar la educación en nuestro país, cómo la va a hacer de primer mundo, como tanto se prometió en campaña política, porque la verdad, yo, ni como padre de familia, ni como diputado, ni como ciudadano, he visto una mejora en el nivel educativo de nuestro país. Y un país sin educación es un país que está condenado al fracaso. Nosotros esperábamos que hubiese un cambio trascendental, un cambio tan positivo, futurista en la educación de nuestro país y la verdad, personalmente no he visto absolutamente nada. Hablaba con la ministra de Educación y apenas tenemos un 55% de escuelas del país con acceso a Internet. Si nosotros vivimos en un mundo globalizado y esa globalización en gran parte gracias al Internet y el Internet presta una gran plataforma para el aprendizaje, ¿cómo es posible que casi la mitad de los centros educativos del país no tengan acceso a Internet hoy en día? Y me han contado de algunos que no tienen acceso ni a luz ni a agua potable. Entonces, Sí. ¿de qué mejoramiento de la educación estamos hablando en este país? Oiga, ¿por qué hay leyes que se demoran más en la reglamentación que en el mismo debate de la ley? Bueno, eso hay que preguntárselo al Ejecutivo, que son los encargados de ¿No reglamentar las tienen leyes, pero la yo gente siento competente que para eso, será? o el poco importa, o el poco importa, como no es una ley de la que nosotros promovimos como órgano ejecutivo, ni las que marcan nuestros ideales y metas y promesas de campaña, entonces esa déjala allá atrás, esa no nos importa. Pero uno ve en la Asamblea, cuando el Ejecutivo presenta una ley, un ministro va y presenta una ley, esa ley demora 10 días en pasar los 3 debates. Y nosotros, como bancada independiente, que también presentamos excelentes leyes con un verdadero sustento, con un sustento objetivo para la transformación positiva del país, nos puede demorar muchísimo tiempo. Es más, 3 leyes que yo presenté a inicios de este periodo que acaba en el mes de junio, le pedí a la Comisión de Comercio en varias oportunidades que por favor prohijaran la ley, porque si no queda prohijada, tuviese que volverla a presentar, que no me molesta en lo absoluto, porque estoy dispuesto a trabajar contra la corriente que sea. En el prohijamiento, profesor Edwin, que usted tiene mucho conocimiento de esto, en el prohijamiento me negaron
3 iniciativas legislativas que me va a tocar presentarlas de vuelta. Cosa que es inusual. En el mundo. Muy inusual. Cosa que es inusual. Muy inusual, muy inusual. Y no son, y tengan la plena seguridad que no eran ni creando un corregimiento de 88 electores, ni mucho menos. Son leyes que van directamente a la baja de la energía eléctrica, directamente a Codeco, y la otra es directamente en temas de pandemias, que el costo de incluir una escritura en el registro público por temas de pandemia no tuviese un costo tan grande, porque toda hipoteca o adenda a la hipoteca tiene que ser ingresada al registro público. Y si yo no tuve para pagar un mes de hipoteca, ¿cómo tengo para pagar este gasto legal a la entidad bancaria para con el Estado? Entonces, estas hipotecas de los arreglos de pago que se hicieron en pandemia han quedado muchísimos archivados porque el deudor no tiene el dinero para pagar toda la burocracia estatal que conlleva una escritura de este tipo. O sea, son 3 que yo esperaba que fuesen a la discusión y con mis compañeros de toda la asamblea poder mejorarla y demostrar su impacto, pero ni siquiera llegaron a la discusión. La Comisión de Comercio en 3 minutos llamó a una sesión exactamente para esas 3 leyes y bam, 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 fuera las 3, ¿no? Pero bueno, las volveremos a presentar en julio y volveremos a trabajar por lograrlas. En los 2 minutos que nos quedan, usted es miembro de Vamos, ¿no? Vamos Panamá. Mira, yo tengo mi fundación, se llama Renueva Panamá. Creo muchísimo en el movimiento Vamos. Me parece que todo movimiento que tenga que ver con apoyar a jóvenes, a personas nuevas, a ingresar en la política, es de aplaudir y es de apoyar, ¿no? Yo estoy seguro que Vamos y Renueva Panamá en un futuro se encontrarán para de manera mancomunada ayudar a jóvenes que aspiren a un cargo de elección popular. Pero entonces usted no está ahí. No, yo no estoy directamente involucrado en la directiva de Vamos. Bueno. Pero apoyo el movimiento sin lugar a dudas. Todo movimiento que apoya a jóvenes a participar en política me parece fenomenal y lo que necesiten de mi parte siempre contarán con ellos. Pero en la directiva de Vamos no estoy. Creo que de los diputados de la bancada independiente solo están el diputado Vázquez y el diputado Silva. Es hasta donde tengo entendido, pero tenga la plena seguridad de que me parece un movimiento fenomenal y de apoyar, y que va a tener mucho éxito en las próximas elecciones del 24, sin lugar a dudas. Diputado Raúl Fernández, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Ojalá y se repita pronto, que me encanta participar de este panel. Aunque Gracias. Lo duerma, según usted dice que lo duerma. Sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Gracias, diputado. Es que a mí me daba pena. ¿Será que no estoy lo suficiente ameno en la mañana? No, él es así, no se preocupe. ¡Qué barbaridad con lo que uno tiene que vivir! Está bien. Gracias, diputado.